Que de esos 100. Fíjense, nosotros ya estamos adentradas en el tema, realmente está muy interesante y hay mucho que abordarlo. Y para esto está la licenciada en orientación familiar, Bertalicia Uro. ¿Cómo estás, Bertalicia? Hola, Maribel, encantada de estar aquí. Buenos días. Nosotros, como ustedes se dieron cuenta, ya empezamos con el tema y es hablar precisamente del divorcio y los hijos. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo sobrellevarlo cuando hay hijos? Cuéntanos, Bertalicia. Bueno, en primer lugar, el divorcio cada vez es más común, pero no por ser común quiere decir que es normal. Y tampoco por ser normal, que si así lo considera mucha gente, no quiere decir que no sea lastimoso. El divorcio afecta a los hijos. ¿En qué medida? Primero, ¿por qué se hace? Los hijos ahí están captando qué sucede. En segundo lugar, cómo se lleva a cabo, qué tan tirantes son las relaciones, qué tan estrujantes, qué tanto lastiman a los hijos, cómo se lleva a cabo y después cómo se vive después del divorcio. Es decir, a los niños se les ha usado con papeles que no les corresponde. Muchas veces el niño se convierte en el mensajero. ¿Qué dice tu mamá? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Ay, ¿y tu papá? ¿Y cómo te la pasaste? Y dile a tu papá que no tienes que ponerte. Y dile a tu mamá que te cuide más porque esto y lo otro. Y el sarcasmo a la orden del día, ¿verdad? Y entonces los niños, de repente hay niños que se cierran y no quieren hablar de la otra relación. Y de la mamá o del papá, y entonces se hace una fricción, porque los niños son receptores, son unas esponjas que van captando absolutamente todo. Hay otros niños que se convierten en vengadores, y esto también los lastima mucho, porque si mi papá hirió tanto a mi mamá, ¿cómo va a ser posible que yo ame a mi papá? Sí. Y entonces no, yo tengo que castigar a mi papá por lo que nos hizo, o viceversa, tengo que ser duro con mi mamá y reclamarle y enojarme con ella. ¿Cómo que de repente la quiero si nos lastimó a todos? Entonces el niño adopta este papel de vengador. Otras veces, que eso también lo ven como, mi hijo, qué maduro es, y se convierten en terapeutas de papá y mamá. Sí. Bueno, mamá, es que tú también debiste de, o deberías de, y mira, papá, es que también a mí me parece que, y mi mamá siente lo siguiente. Entonces el hijo o la hija se convierten en ese terapeuta que están tratando de suavizar y de bajar la marea de los conflictos. Todo ello, pues, lastima a los hijos. ¿De qué manera los lastima? ¿En qué lo vemos reflejado? Los lastima en que para una relación de unos niños hay dos figuras, el papá y la mamá. Aquí podría decir alguien, bueno, y si es una mamá soltera, ¿qué sucede? O si la mamá o el papá enviuda, ¿qué pasa si no tiene otra figura? Generalmente, cuando esa figura no existe, el niño sabe la verdad, no existe. Pero lo que le lastima al niño es que exista y no esté, o que exista y no pueda convivir. Eso es y diferente. En una pelea constante, en una agresión, en un ambiente muy hostil. Sí, lo mejor sería que todas las parejas vivieran en armonía, que todas las parejas se amaran y que creciera y que nuestra sociedad siguiera con ese núcleo del papá, la mamá y los hijos. Pero sabemos que esta no es la realidad de muchas parejas. No. Hay parejas que viven, pero ahora sí que como perros y gatos, constantemente en pleito, o que a lo mejor y no se pelean, pero hay un distanciamiento, una indiferencia, y esto también afecta a los hijos, ¿no? Claro, y también hay, como tú dices, circunstancias en que los mismos hijos dicen, ya, sepárense, divórciense, ¿qué es esto? Si esto sucede y la mamá o el papá no siguen con esas peleas, entonces los hijos dicen, bueno, ya se separaron, ya la vida está en paz.
pero ahí vamos. ¿Qué sigue después de? ¿Y ahí qué hay que hacer? Resentimientos, depresiones. Hay niños que han confesado, mi mamá siempre estaba alegre cuando mi papá la dejó por otra. Es que todo tiene que ver, cuáles son las razones. Pero yo en la noche siempre la oía llorar. Entonces, los niños captan. Y las mamás, el papá, piensan, algún día va a entender. Algún día vas a entender lo que tu mamá es. Algún día vas a entender cómo fue tu papá. Y los niños, pues en ese momento... ¿Verdad, Alicia? Es muy duro, es muy difícil, nos estás retratando una verdad, pero ahora, el divorcio, bueno, fue inevitable, se hizo. ¿Qué hacer para no lastimar tanto? Sabemos que se va a lastimar, tenga la edad que tenga, tanto un bebé como un adulto hijo de padres que se divorciaron. Pero para que no lastime tanto, ¿qué sería lo más recomendable? Lo más recomendable, en caso de que se pudiera, es buscar ayuda profesional. De perdido 1, 2 sesiones, 3, las que el niño necesite, ver cómo están, para que una persona profesional los pueda poner en balance de qué es lo que está sucediendo. En segundo lugar, lo que se repite tanto y se debe de llevar a cabo es: tu papá y yo no nos queremos, pero a ti sí te queremos. Porque pues ya podríamos entrar en otros problemas de otras parejas, de los hermanitos, de etcétera, etcétera. Pero a mayor tranquilidad, a mayor paz en el hogar, a mayor paz entre ellos, menos resentimientos, iras y conflictos, menos uso como objeto del niño, ahora no te lo presto, ahora sí te lo presto, ahora no te doy, ahora sí te doy. Entre menos conflictúe la pareja, más tranquilidad refleja en el hijo. Y saber que los niños no tienen la culpa de los conflictos de sus padres. Que eso les quede muy, muy claro. Y bueno, esto tendríamos que hacerlo como padres de familia, ¿verdad? Cuando estamos buscando la armonía en nuestro hogar. Entonces, las parejas que están en este conflicto, lo que tienen que hacer es, bueno, pues podemos estar tú y yo queriéndonos matar el uno al otro, pero pensando en nuestros hijos, vamos a tratar de hacer las cosas lo más civilizados posible. Lo más civilizado posible, la mejor manera posible. Muy bien, Berta Alicia, muchísimas gracias por esta orientación. A ustedes muchas gracias por estar aquí y nos vamos a ir con Carla Osuna, que ya tiene más.